Listo. Estimados, muy buenas tardes para todos y todas. En nombre de la Fundación Industriales MX, le damos la más cordial bienvenida a la novena sesión del viernes de Bienestar y MX, dentro del programa de Bienestar Emocional para la Productividad. En la charla que estamos el día de hoy, la que nos convoca es la de políticas internas de bienestar emocional, dentro del eje de política de prevención y cultura organizacional responsable, que es un tema central dentro de la normativa 035, particularmente dentro del capítulo 6, donde se establece la obligación de contar con una política formal para la prevención de los riesgos psicosociales. Después de haber trabajado el liderazgo, regulación emocional y entorno organizacional favorable, hoy vamos a dar un paso estructural, que es empezar a conocer cómo podemos formalizar este bienestar emocional mediante lineamientos claros, escritos y aplicables. Agradecemos especialmente la presencia del licenciado Bustos Mendoza, presidente de la Fundación Industriales MX, y a la licenciada Estela Arias Padilla, responsable del área legal corporativa, cuyo liderazgo institucional permite este encuentro. Saludamos también a todas las direcciones y responsables que están aquí presentes en el día de hoy, cuya presencia garantiza este compromiso y la construcción de estructuras organizacionales responsables y sostenibles. Durante el encuentro del día de hoy vamos a recibir dos materiales de apoyo. Uno es la guía IMX de esta charla, que son los lineamientos para la aplicación de políticas internas conforme a la normativa 035, y vamos a tener una ficha de apoyo visual para poder ver rápidamente en qué consisten estas políticas internas de prevención. Como parte del programa de Bienestar Emocional IMX, les recordamos que la Fundación ofrece una atención psicológica gratuita y confidencial para los colaboradores de las empresas aliadas durante la implementación de este programa, que va a ser hasta primera semana de octubre. Y las empresas pueden solicitar acompañamiento adicional para la adaptación de sus políticas internas con capacitaciones y charlas adaptadas a sus empresas y en acorde a los lineamientos y en disposición del fortalecimiento de sus mecanismos y prevenciones. Y la agenda que vamos a estar trabajando durante el día de hoy va a estar asociada a el fundamento normativo de la política de prevención dentro de la normativa 035, los elementos mínimos que debe incluir esta política para que sea efectiva, la definición de las responsabilidades a nivel institucional y la corresponsabilidad organizacional, la importancia de contar con mecanismos internos formales de atención y de seguimiento, y la traducción de la norma de manera operativa. Entonces, con esto vamos a dar inicio a esta charla. Bienvenidos. Estimada Estela, por favor, ¿me permites compartir? Listo, ya tienes acceso. Gracias. Bien, entonces estamos el día de hoy con la charla número 9, políticas internas de bienestar emocional. Para hacer un poquito el recorderis de cómo va a ser o cómo va a continuar nuestra agenda para dentro de 2 semanas, 27 de febrero, vamos a estar viendo las obligaciones del trabajador y el autocuidado psicológico. Y para la de arriba vamos a estar haciendo lo que es el trabajo en equipo como factor protector. Bien, ¿cuál es el propósito de nuestro encuentro en el día de hoy? Bueno, pasar de la norma, de todo lo que hemos estado definiendo, conociendo, porque hasta ahora hemos estado mucho en toda la parte de em, conocer de qué se trata la normativa 035, que es un factor de riesgo psicosocial, que es un entorno organizacional favorable, y los tipos de liderazgo, ¿no? Cómo nosotros podemos entender que el liderazgo, la calidad de nuestro liderazgo se va a ver en la salud de la empresa y de cada uno de sus colaboradores. Pero el día de hoy queremos entonces pasar de toda esa información a cómo lo vemos organizacionalmente, ¿no? Dentro de la estructura empresarial. Entonces, esta sesión aborda la creación, revisión y aplicación de políticas internas del bienestar emocional como un instrumento formal para la prevención de riesgos psicosociales, para la prevención de la violencia laboral y la promoción de entornos organizacionales favorables conforme a la normativa 035.
¿Por qué es importante hablar de las políticas internas? Primero que nada, vamos a conocer qué es. La política interna de bienestar emocional es un documento institucional que establece las reglas claras acerca de responsabilidades y mecanismos de actuación para proteger la salud emocional de las personas trabajadoras y asegurar el compromiso normativo. Esta aplicación no es opcional, como lo hemos venido comentando, no es una recomendación, bueno, que de pronto ustedes puedan sentir por error, ¿verdad? O por desconocimiento que ustedes están haciendo esto en favor, en beneficio de su empresa por su propia voluntad, pues no. Realmente es una obligación formal del patrón. En esta sesión vamos a estar hablando particularmente del patrón y en la próxima del colaborador. Ujú. ¿Y qué es lo que queremos tener claro de esta sesión? Pues que debe existir por escrito estas políticas internas, deben difundirse y deben operar de forma real dentro de la organización. Entonces, la idea clave es que la política convierte el bienestar emocional en una decisión institucional y no una iniciativa aislada. Es decir, a veces podemos incluso llegar a pensar que hemos sido beneficiados porque una persona tiene una buena voluntad y nosotros no debemos, desde la normativa 035, desde esta política, nosotros no debemos contar con la buena voluntad de ninguna persona, no, es la institución que debe tener una normativa que esté organizada para que no hayan arbitrariedades en la forma en la que esto se soluciona, en los tiempos, en el tipo de respuestas, en quién se va a encargar, de modo que pues no dependamos del temperamento de nadie, sino que entendamos que esto es una política de protección mutua internacional y que es un derecho y un deber. La política la tenemos que ver como una herramienta para la gestión, es decir, como un ente organizador de nuestra empresa. Entonces, la política interna funciona como un marco referencial organizacional, referencial porque cada empresa tiene que adaptar, ¿no?, esto a sus propias disposiciones. Y esto va a orientar la toma de decisiones, la atención de situaciones sensibles o difíciles, críticas, la actuación, cómo debe ser esa actuación de los líderes y especialmente de recursos humanos, y cuál es la protección que debe brindar el colaborador y la protección que debe brindar la empresa, porque todos somos responsables. Va a hablar también de cómo es la aplicación. Cuando existe esta política, entonces no hay improvisación sobre las respuestas, como lo comenté hace un momento. No se personalizan los conflictos, no es que tú, no es que yo, no, ya va, espérate. Si todo está perfectamente organizado, nosotros vamos a disminuir en más de un 60% los conflictos de cualquier espacio laboral. Y se va a actuar de acuerdo a estas reglas que van a ser claras y van a ser conocidas. ¿Ok? Por ejemplo, ante una queja por sobrecarga de trabajo, la política te va a permitir revisar el caso sin juicios personales, aplicar criterios de orden institucional y activar un mecanismo formal para darle seguimiento. ¿Qué exige la normativa sobre esta política? Bueno, lo primero es que establece que el patrón tiene una serie de responsabilidades. En primer lugar, debe encargarse de elaborar esta política de prevención, debe prevenir con ella los factores de riesgo psicosocial, con ella también debe prevenir la violencia laboral, ¿sí? La arbitrariedad, el desorden, y debe promover un entorno saludable, un entorno organizacional favorable. En la aplicación organizacional, esto va a implicar que la política debe estar documentada, debe estar escrita, debe ser accesible a todo el personal. Por ejemplo, cuando la persona ingresa a ese puesto de trabajo, debe tener, y esto lo voy a entregar en la próxima sesión, lo que es el manual del empleado. Vamos a dar, a dar una guía acerca de esto, de que debe recibir el empleado cuando llega y deben haber informaciones sobre esto, jornadas de información, deben haber capacitaciones que vayan optimizando la aplicación de estos recursos durante durante toda la vida de la organización, ¿verdad? Debe ser accesible al personal, si es posible, pues en su página web, debe estar allí disponible y si hay actualizaciones, entonces que están al alcance de todos.
debe tener por escrito cuáles son las responsabilidades claras, porque muchas veces empieza a ocurrir que, claro, hay colaboraciones entre equipos, entre gerencias, pero entonces empieza eventualmente a existir mayor peso de la segunda labor que tiene que de la labor primaria y empieza a haber una angustia de parte de ambos jefes, el colaborador de pronto tiene el estrés o la sobrecarga de que no sabe cómo compensar ambas cargas, no necesariamente hay un equipo de trabajo que colabore con esto, entonces esas responsabilidades deben estar descritas allí y debe contar con los mecanismos de actuación. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista práctico, la regla va a indicar que el patrón debe generar esta normativa de manera escrita, debe estar asignada a cada persona, que debe hacer cada quien, debe estar comunicado y si esto no se hace, la norma no se está cumpliendo. ¿Ok? Entonces, ustedes en este momento pueden perfectamente evaluarse, ¿no? Ok, mi normativa está clara, existe, está pasada por escrito, cada trabajador mío sabe y yo mismo sé qué hace cada trabajador y qué debe hacer y qué debo hacer yo mismo. Esto está comunicado, está publicado, porque de no ser así, pues en este momento podemos entender que tienen una oportunidad de trabajo en estos momentos de poner en orden esta normativa en su institución. Bien, ¿cuál es el contenido esencial que debe tener esta política interna? Los elementos mínimos que una política efectiva debe incluir son los siguientes. El primero, una declaración institucional, que es el compromiso explícito con respecto a la salud emocional y al trabajo digno, a los buenos tratos, ¿verdad? El alcance, a quién está dirigida la política, a todo el personal, a qué áreas, a qué niveles, ¿ok? En tercer nivel de trabajo deben estar allí los principios de actuación, cuáles son las normativas de respeto, de confidencialidad, de trato digno y de prevención de riesgos psicosociales. Para eso tenemos que haber delimitado cuáles son los riesgos psicosociales explícitos de mi empresa. Esto es fundamental. Primero hay que pasar por todo lo anterior que ya vimos durante estas capacitaciones, ¿verdad? Luego tenemos que colocar un apartado de responsabilidades. ¿A quién corresponde la dirección, qué debe hacer recursos humanos, qué debe hacer cada mando, qué debe hacer cada uno de los pequeños colaboradores? Todos sin exclusión, ¿ok? Y cuál es el mecanismo interno que se va a encargar de monitorear y hacerle seguimiento y dar respuesta, ¿verdad? ¿Cómo se reportan las situaciones? ¿Verdad? Ok, ¿cuál es el recurso? Se tiene que enviar un correo a tal lugar y entonces en cuánto tiempo te atienden y qué tipo de respuestas puedes esperar. Todas esas opciones deben estar allí descritas. Entonces, por favor, Estela, nosotros vamos ahorita a hacer uso de la primera guía que tenemos, que son los lineamientos normativos para la aplicación de políticas internas de bienestar emocional. ¿Nos las puedes compartir, por favor? Sí, dame un momento y te confirmo. Listo, la guía se encuentra para consulta de los presentes. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les pido que por favor puedan tomar el material y lo abran, ¿no? Vamos a abrirlo un momentico. Esta guía pues es bastante interesante porque hemos colocado en ella un elemento práctico. ¿Ok? Vamos a abrirla. Y lo primero, bueno, que nos vamos a encontrar es lo que es el saludo, lo que es la presentación, que tiene que ver con todos estos recorderis de lo que estamos hablando el día de hoy. Y ya en la introducción estamos hablando de los objetivos, pues que se cumpla, ¿no? La normativa, que sea comprensible, que se pueda entender cómo esto se aplica a la vida cotidiana y que se fortalezca lo que se llama la cultura preventiva y la claridad institucional. Evidentemente, esto que yo les estoy compartiendo el día de hoy de parte de IMX es una guía, no es ya la aplicación de la norma. Ustedes tienen que hacer un uso focalizado sobre su propia empresa, ¿no? Bien.
allí vamos a estar viendo cuál es el enfoque, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, es un enfoque preventivo, es un enfoque que le va a dar estructura a su empresa y que nos va a permitir entender cómo funciona la corresponsabilidad. Entonces, esto va a permitir, ¿no? Estamos ya en la cuarta página de la guía. Esto nos va a permitir que el bienestar emocional no dependa exclusivamente de la buena voluntad, ¿no? Del individuo, sino de un diseño organizacional. Nos va a permitir reglas claras, roles definidos y mecanismos formales de actuación y, por supuesto, un instrumento de gestión, que la gente sepa cómo resolver la mayor cantidad de necesidades de actuación de su propio cargo. Entonces, el objetivo de este enfoque es que haya claridad, coherencia e integración de esta normativa. Y pues las recomendaciones de uso que yo les comparto en este espacio es leer la guía antes de redactar o modificar, en el caso de que tengan que actualizar su normativa, esta guía para pues tener una forma de ampliación de lo que han venido haciendo. Ustedes tienen que adaptar su lenguaje institucional, tienen que involucrar a la dirección y a los recursos humanos en la revisión y validación de este instrumento. Deben luego difundir la política una vez emitida y revisar la política de forma periódica. Esto es cada 6 meses, máximo cada año. ¿Ok? Advertencias de esta política, insisto, esta política no debe utilizarse como, como un sustituto de la aplicación de la 035 y la emisión de una política interna sin aplicación real es una falsa sensación de cumplimiento normativo. A veces, pues bueno, de pronto empezamos, nos entusiasmamos, la colocamos, pero no damos un espacio de seguimiento a la normativa. Entonces, allí, bueno, donde el discurso no se traduce en conducta, la política pierde toda autoridad. Es decir, que los propios trabajadores van a perder, como hablamos muchas veces antes, ese sentido de automotivación por entregar un trabajo óptimo, por entregar ese plus, por sentirse parte de su institución y por supuesto van a perder credibilidad en sus superiores. Y allí viene lo que es el modelo de trabajo en la página 5 es simplemente, como les comento, un modelito, ¿verdad? Entonces, ahí están todos los elementos que están aquí en esta página que estamos compartiendo en la presentación. Está lo que es la declaración institucional, por ejemplo, en el texto que estoy colocando de ejemplo, dice, la empresa reconoce la importancia de la salud emocional y mental y psicosocial de las personas trabajadoras como parte esencial del entorno laboral digno, seguro y respetuoso. Luego, allí está cuál es la normativa que lo sustenta, ¿ok? Está la 035 y también la Ley Federal del Trabajo que dice, obliga al patrón a cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y el Reglamento Federal de Seguridad y de Salud del Trabajo, el artículo número 43, que establece la obligación del patrón de identificar y prevenir riesgos que afecten la salud de las personas trabajadoras. El alcance. ¿Ok? ¿De qué habla? ¿A quién aplica esta política? Entonces, un ejemplo de esto sería la presente política es la aplicación obligatoria de que todas las personas que laboran, ya va, en la aplicación obligatoria para todas las personas que laboran en la empresa, independientemente de su tipo de contratación, área, jerarquía, modalidad de trabajo o seguridad o antigüedad, o sea, para todos y nuevamente toda la normativa. Los principios de actuación, esto es muy importante. Cada empresa tiene también sus valores. Aquí pueden estar incluidos esos valores de cada empresa. Sin embargo, pues estos son como los básicos que están inscritos en la normativa, que son el respeto, todas las personas serán tratadas con dignidad, sin prácticas que atenten contra su integridad emocional o psicológica, la confidencialidad, la información relacionada con reportes, quejas o solicitudes de apoyo serán manejadas de forma reservada. El trato digno. Se promoverán relaciones laborales basadas en el reconocimiento, la equidad y la comunicación respetuosa. Lo que hablábamos de que un líder puede disentir de la forma particular de ser, de la personalidad o del temperamento de su trabajador, pero cuando una persona tiene un liderazgo positivo, entendemos claramente que va a pasar por encima de esa forma particular de ser de sí mismo y del otro y va a ir a un ente regulador fundamental, que es garantizar el cumplimiento de estas normativas. Y bueno, finalmente la prevención,
que son las actuaciones que orientarán prioritariamente a prevenir riesgos psicosociales antes de que se generen afectaciones mayores. Pensar en términos, que es algo que estábamos hablando de los tipos de liderazgo, ¿no? Y no sé si se acuerdan, la semana antes pasada estábamos hablando de este tipo de liderazgo que es pasivo, que es que dejan que las cosas ocurran y ya cuando ya ocurrieron, pues entonces encargarse, ver quién lo soluciona, ¿no? Como un poco desentenderse de las consecuencias de algún conflicto. Entonces, parte del trabajo es aprender a ser preventivo. Yo estoy viendo que algo no está funcionando bien, tanto a nivel laboral como en las relaciones que hay dentro del trabajo. Entonces, bueno, generar una reunión para acomodar, para hablar sobre estas políticas, para ver cómo podemos responder a las necesidades que se estén presentando, es parte del liderazgo consciente y positivo. Bien, y allí están nuevamente las normativas. Esta yo creo que sería una de las partes fundamentales. Em, Trabajo con muchos casos, incluso a nivel ejecutivo, ¿sí? Que tienen esta dificultad y es entender cuáles son las responsabilidades, de qué habla, quién hace qué dentro de la política. Entonces, esto, por ejemplo, aquí puse un ejemplo muy abierto, ¿no? La dirección general aprueba y respalda la política, garantizar los recursos necesarios para su aplicación, promover una cultura organizacional alineada con la prevención. Esto apenas está mencionado, pero no está aplicado en su empresa, ¿no? Es importante que se sepa. Entonces, ¿qué hace recursos humanos? ¿Qué hacen los mandos y los supervisores? ¿Qué hacen las personas, cada uno de los colaboradores, los trabajadores? En este caso, yo orienté esto a la política, insisto, también debe estar orientado específicamente al trabajo que cada uno hace. El mecanismo interno de atención. Bueno, ocurre un problema. ¿A quién me dirijo? ¿Verdad? Esto es de qué habla y cómo se respeta, cómo se actúa en cualquiera de estos casos. Entonces, la empresa cuenta con un mecanismo interno de confidencialidad, accesibilidad para la atención de las situaciones relacionadas con factores de riesgo psicosocial y violencia laboral. Entonces, los canales de reporte, ¿cuáles son? Por ejemplo, aquí dice correo institucional designado, comunicación directa a recursos humanos, puede ser la participación, debe incluirse allí normalmente la participación directa, si es un mando inferior, pues a su superior y cuáles son los procedimientos, ¿verdad? Hay que generar una recepción de reporte, ese recibido, hemos recibido de su parte el reporte que está haciendo, el registro interno de la situación, pues debemos tener una agenda de trabajo acerca de cuáles son los incidentes que se están generando y las actualizaciones y actuaciones de esta política interna, el análisis preliminar del caso, la definición y actuación de atención y canalización y el seguimiento y cierre de caso. ¿Ok? Entonces, bueno, allí tenemos también las conclusiones y las invitaciones que siempre les hacemos, por favor, para que lo puedan tener como una guía bastante completa, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, ya saben, siempre estoy por aquí disponible. El chat también lo tengo abierto. Ok, entonces fíjense, estábamos hablando de que de las responsabilidades que deben estar escritas y compartidas. Entonces, esas responsabilidades que deben ser muy claras implican entonces que vamos a tener una política que ya sea operativa. Una política sin responsabilidades asignadas, entonces no está operando. ¿Cómo se aplica? Bueno, es que la normativa 035, insisto, va a crear desde el patrón, que es el encargado, va a crear esas condiciones y mecanismos y las personas que son trabajadoras, los colaboradores, deben observar, participar y reportar. ¿Sí? Hay una relación bidireccional en el cumplimiento. Entonces, por ejemplo, la dirección va a avalar y respaldar la política, los recursos humanos administrar el mecanismo, los mandos aplicarle y canalizar y los colaboradores hacen uso de estos canales establecidos. Esto es un poco, pues, la información cortita, ¿no? De lo que dice el documento que les acabamos de compartir. Los mecanismos internos deben tener o garantizar la claridad y la seguridad. Esto implica que deben establecer un mecanismo formal que sea accesible y confidencial para la recepción y atención de seguimiento. Las prácticas contrarias al entorno organizacional favorable deben estar descritas allí y deben estar descritas las posibles situaciones de violencia según ese entorno laboral. La aplicación es que deben estar allí descritos los canales de reporte, la recepción, el procedimiento de atención, como lo hemos dicho, y los tiempos de respuesta. Entonces, un mecanismo claro previene la improvisación y protege a las personas, fortaleciendo lo que es la gestión institucional. Ok.
¿Cómo aplicamos esta política en la vida diaria, ¿verdad? De la empresa. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que no nos arreglamos nada más para las auditorías. Esto es una herramienta para la salud de uso cotidiano. Entonces, se va a utilizar cuando aparecen conflictos que empiezan a repetirse, ¿verdad? Porque algunas veces puede aparecer algún conflicto mayor o menor, pero de manera esporádica. Y bueno, obviamente todos deben ser tratados, sobre todo los que son de alto riesgo, pero que todo esto ya lo hemos hablado y lo hemos definido en las sesiones anteriores con extrema claridad. Em, pero si vemos que hay un problemilla, una tensión que aparece de manera recurrente, ahí debemos empezar a revisar esto. Cuando existen cargas laborales excesivas, esto lo debe reportar particularmente el colaborador. Cuando se detectan prácticas de trato inadecuado, y se requiere claridad en la actuación del liderazgo, ¿sí? Debe tomarse como algo serio, no como algo que es problema del colaborador. No es que esa persona tiene un problema de personalidad, es que esa persona, bueno, si lo tuviera también, lo tienes que asistir viendo si lo que está ocurriendo es accesible a ser corregido dentro de la empresa o si se requiere pues un apoyo desde el orden de vista de lo psicológico o incluso si la empresa puede viendo qué es lo que está ocurriendo, generar capacitaciones que permitan generar un entorno amigable entre los colaboradores y asimismo, pues acuérdense que nosotros en el trabajo seguimos teniendo un desarrollo psicológico y un desarrollo emocional y un desarrollo de estrategias de cumplimiento, ¿verdad? Y de rendimiento. Entonces, esto no necesariamente lo aprendemos en la casa, durante nuestra formación en el colegio o en las universidades. Y entonces la empresa tiene la responsabilidad de capacitar al principio y generar capacitaciones continuas para la optimización del cumplimiento de las labores de sus colaboradores. Esto quiere decir que no deben llegar necesariamente ya pues sabiendo todo lo que tienen que hacer. Incluso, para que sepan, cuando tenemos mandos altos, ellos pues normalmente tienen ya una expertise o algún tipo de experiencia, pero aún así muchas veces es muy favorable que la empresa garantice una especialización de ser necesario para esos líderes que tienen una posición superior para la especialización que tiene que desarrollar dentro de su empresa. ¿Verdad? Un ejemplo de esto es que en vez de pensar ante cualquier conflicto, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Esto es muy típico. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer por ti y hasta se siente como un favor. No. En realidad, la política debe responder y tú te tienes que sentir en tu trabajo seguro, tranquilo y amparado de que la empresa va a responder por ti. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar qué debe hacerse, ¿sí? Qué debe proceder en ese caso, quién va a intervenir y cómo se va a documentar, cómo se va a hacer seguimiento. Ok, respecto a lo que es la difusión, pues bueno, este es el punto en el cual garantizamos que nuestro trabajador sea un colaborador verdaderamente para nosotros. Porque puede ser que él pueda registrar algo que está ocurriendo en su propio espacio, como puede ver que está ocurriendo algo en otras áreas y que necesite evaluar de alguna forma cuáles son las funciones que tiene cada parte del personal. Nosotros debemos saber cuáles son las funciones que tiene nuestro jefe y él, a su vez, cuáles son las funciones que tenemos nosotros, porque a veces se nos adjudican labores o nosotros adjudicamos labores que no están dentro de las competencias ni responsabilidades de las partes. Entonces, nosotros tenemos que tener buenas prácticas, ¿ok? Incluir esta información en las inducciones, como lo comenté hace un momento, tenerla disponible en los medios internos, encartados, en los boletines informativos que ustedes tengan. Si no tienen boletines informativos, entonces pueden hacer uso de cosas tan sencillas, de recursos tan sencillos como una WhatsApp que tenga una eh, comunicación periódica sobre todas las labores y actividades de su institución e igualmente entonces incluir la difusión de estas políticas internas
Y como les digo, allí mismo pues recordarlas periódicamente, hacer autoevaluaciones, checklist, este tipo de cosas, ¿verdad? Al final de cada ciclo que ustedes tengan, ya sea por plan de trabajo o ya sea porque se acabó el año, entonces, o que van a haber un aumento de sueldo o alguna bonificación especial. En todos esos momentos ustedes pueden hacer una solicitud de autoevaluación y evaluación del jefe, igualmente de todo el equipo, ¿verdad? Entonces, la, la regla de manera práctica es que una política que no se conoce no va a protegernos. Entonces tú no vas a desarrollar esa confianza con tu colaborador, ¿no? De que es tan respetado y tan digno y tan importante como el jefe en el momento de ser parte de una totalidad empresarial, ¿no? Y es lo que llamamos allí a esto cultura empresarial. Todos entendemos y todos nos comportamos de manera ya implícita y tácita porque entraste a tu institución y tu institución te educó para saber que tú tenías derechos y deberes, es decir, que no va a pasar tu puesto desapercibido, ningún puesto, insisto, hasta los que podríamos ver como menos importantes, de pronto los cargos que tienen que ver con los espacios de organización y limpieza, este tipo de cosas, también deben participar, ¿ok? Bien, entonces vamos a comprender que la política en sí mismo es una cultura preventiva y que la política es el punto de formalización de esa cultura preventiva. Entonces, esa aplicación, a partir de esta sesión, nos va a quedar claro que nos va a permitir la organización de reglas claras o que la organización cuente con reglas claras. Va a fortalecer la confianza institucional y va a preparar el camino para la evaluación, indicadores y seguimiento, que vamos a estar trabajando eso en otras sesiones más adelante. Y también a través de las siguientes charlas vamos a estar conociendo cuáles son las obligaciones del trabajador, conocer entonces de qué se trata esta cultura preventiva que siempre nos da una sensación como de tranquilidad, de que tú estás entrando en un lugar al que tú quieres pertenecer y en el cual te hace sentir bien, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que yo me siento tranquila en mi trabajo. Algunas veces no quiero ni llegar a mi casa, pues estoy mejor ahí. Caramba, esto no debería pasar, porque entonces el riesgo está en la casita, ¿no? Pero, pues bueno, proveer de esa tranquilidad, ese segundo hogar al trabajador, porque el lugar de trabajo es el lugar donde pasamos la mayor cantidad de tiempo de nuestras vidas. Y generar espacios de evaluación y mejora continua a través de este aprendizaje que estamos creando acá, o optimizarlos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuál es el impacto laboral? Vamos a comprender que lo primero es que esta cultura esta cultura de prevención nos va a permitir una productividad sostenible. Al favorecer la regulación emocional y la concentración, se genera una reducción de errores, pausas improductivas y desgaste cognitivo y emocional, ¿verdad? Durante la jornada laboral. Hay una prevención del estrés laboral al disminuir la activación fisiológica asociada a la sobrecarga, a la prevención de tiempo y multitareas constante, conforme a los principios preventivos de la normativa 035. Aquí es importante que cuando hay una prevención del estrés laboral, también hay em, se economiza en todo lo que tiene que ver con los seguros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se disparan crisis de burnout o de pérdidas laborales y pues si las personas se mantienen en un nivel de estrés laboral óptimo, entonces van a tener una mejor funcionalidad, un mejor rendimiento, una mejor productividad, ¿ok? Que es lo que decimos arriba. Entonces, a nivel económico, pues se potencia, ¿no? El bienestar. Hay un clima laboral saludable. Al promover estados de mayor presencia, autocontrol, hay una responsabilidad personal, un compromiso y una respuesta consciente, reduciendo las reacciones impulsivas y las tensiones interpersonales. También va a haber una gestión más eficiente del tiempo al facilitar transiciones más claras entre tareas y reuniones y evitando la acumulación de fatiga mental. Bueno, porque si yo sé verdaderamente qué es lo que tengo que hacer, en qué orden lo tengo que hacer y cada quien lo sabe, entonces no hay esta mm, dificultad
que aparece cuando hay sobrecargas porque le dan a unos más, a otros les dan menos, porque de pronto el jefe no sabe, ¿no? O sea, a dónde tienen que ir, o hay favoritismo, no es que yo a mí me gusta como tú lo haces y no como lo hace esta otra persona. Eso es un peligro, ¿ok? Porque incluso si hay trabajadores que desempeñan la misma labor, que esto puede pasar perfectamente, entonces las cargas tienen que estar perfectamente distribuidas, ¿ok? Porque si hay una persona que no está desempeñando su rol apropiadamente, su jefe debe entender cómo va a generar la resolución de ese conflicto. Y finalmente, va a haber apoyo a la cultura preventiva. Al integrar prácticas breves de autorregulación como parte del autocuidado cotidiano de la salud emocional en el trabajo. Que lo hemos trabajado poco a poco ya, ¿verdad? Durante las sesiones anteriores. Ok, aquí yo les hice para compartir una pequeña ficha, porque claro, hemos compartido mucha información y de pronto, eventualmente, necesitamos como para reuniones ejecutivas y compartir esto con nuestro equipo de trabajo y saber cómo orientar esas reuniones. De pronto estas fichas pueden ayudarles, ¿verdad? Entonces, allí, Estela, por favor, cuando puedas nos compartes la ficha rápida. Quizás algunas personas ya lo recibieron antes porque lo estuvimos compartiendo. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Ok, ahí de una manera muy sencillita tenemos qué es. Esto va a reunir toda la información que tenemos avanzada hasta este momento, ¿ok? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Qué debe incluir como mínimo? Y cuándo se utiliza, ¿ok? Entonces, de pronto para reuniones ejecutivas de todas las personas que deben estar a cargo de esta actualización o implementación, pues ahí tienen una fichita de guía, ¿ok? Y bueno, esta información, que es muy sinóptica, también la pueden incluir de alguna forma dentro de su manual de actuación general, ¿verdad? De bienestar. Estamos haciendo estas fichitas y estos complementos, pues dado que antes estábamos haciendo 2 sesiones y ahora estamos haciendo solo una. Pero bueno, entonces igual esto les da espacio para ustedes empezar a implementar, ¿verdad? Ese trabajo en conjunto. Bien, voy a compartirles un momentico, déjenme, voy a volver a compartir para también compartir el sonido. Bien, hoy vamos a la parte teórica prácticamente, es esta, ¿no? Entonces, quería saber si ustedes por casualidad tienen alguna pregunta, qué les parece hasta aquí. Y bueno, que se acomoden un poquito porque vamos a estar haciendo una práctica hoy muy, muy agradable, asociada a lo que es el mindfulness. Ustedes, de manera personal, pueden buscar pequeñas prácticas mindfulness. Aprender a hacer prácticas mindfulness implica que nosotros aprendemos a voluntad, a desfocalizarnos de lo que estamos haciendo en el presente, a hacer un corte vertical de nuestras actividades y dirigir nuestra atención hacia un objeto de relajación, ¿verdad? Esto puede ser para un tipo de pensamiento, para un tipo de respiración, para todo lo que tiene que ver con la experiencia somática. Y no tiene esto que ver con meditaciones ni temas espirituales. Esto es específicamente una actuación de autorregulación y que es responsabilidad de cada trabajador, ¿sí? Nosotros podemos tener un entorno altamente exigente o un entorno estimulante, que también puede pasar, ¿no? Es que mi trabajo es un fastidio. A veces estamos en un lugar que de pronto no nos parece tan agradable. Bueno, allí esto lo vamos a ver también la próxima semana, profundizar esa labor del propio trabajador. ¿Cómo debe autorregularse ante lo muy pesado o lo muy bajo, ¿no? La energía muy baja de un espacio laboral. Entonces, para eso tenemos esta maravillosa herramienta. Como les digo, em, eventualmente van a compartir con ustedes alguna de estas herramientas. Sería muy bueno si a ustedes les gusta, ahorita vamos a hacer una práctica de esta, pero si a ustedes les gusta este tipo de práctica, que nos puedan dar el feedback. Si nos gusta, es algo extraño, puede ser, ¿verdad? Que algunas personas nunca han practicado la atención plena, es algo extraño. Pero para que sepan, John Kabat-Zinn empezó a utilizar estas herramientas a nivel laboral de manera multitudinaria y se hicieron estudios
a mediados del siglo pasado de cómo funcionaban estas herramientas en el ambiente laboral y fueron tan efectivas. El cambio de la productividad y la armonía que se siente entre los trabajadores y los resultados fueron tan positivos que entonces esto empezó a difundirse como el principio de la cultura preventiva y organizacional, estas prácticas diarias. Entonces pueden ir desde 3 minutos hasta 10 minutos, ¿sí? Que ustedes tengan en China, en Japón. Estas son prácticas obligatorias. Hacen un corte, ustedes ven a sus trabajadores que tienen hasta una almohadita, se ponen en posición de descanso o se reclinan sobre sus asientos con algo en los ojitos y sin ningún problema ni vergüenza, pues hacen un espacio de bloqueo de su tiempo personal para su autorregulación. ¿Ok? Pues bueno, les iba comentando todo esto para que se acomoden en sus sillas, en su espacio, para que le digan al otro que tienen al lado, si tienen a alguien al lado. Voy a hacer una práctica de mindfulness, así que necesito 3 minutos. ¿Ok? Déjenme saber si se escucha la musiquita que voy a poner aquí. Un momentico. A ver, denme un segundito para conectarlo. Un segundito. Quiero poner un poquito de musiquita. Ustedes también, como les digo, pueden agarrar y em, utilizar una musiquita muy agradable en su trabajo, que a ustedes les guste, y colocar unos 3 minuticos, 10 minuticos de esa práctica de relajación. Vamos a ver si ahora sí la escuchan. Creo que no me está sonando. Un segundito nada más, disculpen, porque es muy agradable cuando logramos. Ahora sí. Creo que sí, ¿verdad? ¿La escuchan? Denme por favor ese feedback. Alguien por allí que me diga si escuchan una música de fondo. Sí, sí se escucha. Ah, maravilloso. Bueno, entonces a cerrar los ojitos, a reclinarse. Yo voy a tener los ojitos abiertos porque estoy teniendo aquí esta guía de ustedes. Ok, pero cerramos un momentico los ojitos y vamos a respirar profundamente de forma natural y serena, así como si estuvieran suspirando de manera larga y profunda, haciendo lo que se llama la respiración completa, llenando de oxígeno, de energía su abdomen, su pecho, su cabeza. Cuando relajen, cuando exhalen, vamos a liberar toda la zona del cráneo, de los hombros y la garganta, del estómago y de las entrepiernas. Vamos a acomodar nuestra posición sobre la silla, estando lo más cómodos posibles e intentando que la planta de nuestros pies esté cómodamente colocada en el suelo. Así nuestras manos sobre nuestro regazo. Si es difícil para nosotros cerrar los ojos, entonces podemos relajar los párpados mirando un objeto delante de nosotros, haciendo la menor cantidad de esfuerzo en la zona ocular. Vamos a hacer un pequeño patrón respiratorio en esta oportunidad breve pero profundo. Exhala completamente e inhalamos. 1, 2, 3 y 4. Pequeña pausa. Y exhalamos. 4, 3, 2 y 1. Inhalamos. 1, 2, 3 y 4. Pequeña pausa. Y exhalamos. 4, 3, 2 y 1. Última vez. Inhalamos en profundidad. 1, 2, 3 y 4. Y exhalamos lentamente. 4, 3, 2 y 1. Sentimos como nuestro cuerpo se relaja completamente, dándonos una señal de paz, una señal de tranquilidad. Y vamos a hacer esta práctica de atención plena por 1 minuto. Te pido que lleves tu atención a un sonido cercano, el que tú quieras, e indistintamente de que sea agradable o desagradable, date cuenta de cómo es. Percíbelo con todo tu cuerpo, con toda tu mente.
Ahora vamos a reconocer las sensaciones de apoyo de nuestro cuerpo en la silla. Por ejemplo, cómo se apoya en nuestros hombros y nuestros omóplatos en la silla. Cómo sigue ese apoyo a lo largo de la musculatura, de la espalda, de la columna vertebral. Cómo se apoya nuestro peso en la silla a partir de nuestros glúteos y la parte posterior de nuestros muslos. Cómo caen los brazos, cómo se apoyan las manos y cada dedo. Y así las piernas y los pies. Respira profundamente y vas a dejar que la luz vaya entrando muy poquito a poco a través de tus ojos, haciendo una serie de parpadeos, humedeciendo toda tu conjuntiva a través de esos parpadeos. Y vas a elegir mirar un punto frente a ti, un punto delante de ti, notando cómo estás de manera general, reconociendo internamente tu presencia. Estoy aquí, en este momento, con lo que hay y con lo que es. Me permito relajarme, aclararme y recuperar mi estado de presencia. Hacemos una última respiración y nos preparamos para volver a retomar la jornada laboral. Miren a su entorno, si estaban con alguna persona, pues entonces recuperar esa atención, ese juego con cualquiera que esté por allí con ustedes. Mm, Bueno, cuéntenme cómo se sintieron. Aquí, ahorita vamos a responder tu pregunta, Verónica. Maravilloso, gracias por participar. ¿Me están escuchando? Que le bajé el sonido a la musiquita, ¿ok? A ver, ¿están por allí? ¿Se durmieron? ¿Cómo están? ¿Pudieron escuchar toda la práctica? Verónica, Beatriz, Montserrat, Rocío, cuéntenme. Gloria, Me relajé demasiado, Ali. me alegra muchísimo. Pero Esa es gracias la al escuchar idea. tu nombre me trajiste al aquí y ahora. Esa es la labor. Y fíjense lo siguiente, que cuando esto sucede, el descanso cognitivo, el descanso de los ojos, toda la zona ocular, va a generar la desinflamación cerebral, que algunas veces, muchas gracias, Gloria, también a ti por practicar con nosotros y entender que esto es un derecho, la salud es un derecho, ¿ok? Y practicarlo juntos, celebrar, divertirnos un poquito aquí. Cuando se relaja toda esta zona, hay una desinflamación. No sé si ustedes se han dado cuenta que algunas veces cuando tienen mucho estrés sienten que la cabeza se empieza a palpitar, se pone caliente, tenemos mucha tensión en toda esta zona, ¿ok? Entonces, ayuda a bajar esa tensión, baja la presión arterial y algo fundamental que lo van a agradecer, activa la neurogénesis cerebral, es decir, genera nuevas conexiones neurales, ¿ok? Por lo cual se favorece la juventud cognitiva, ¿ok? Por lo tanto, como nuestra mente es la que organiza esa función de cómo nosotros vivimos la vida cotidiana, pues tenemos una mejor perspectiva de vida, ¿ok? Entonces, primero que nada, nosotros deberíamos hacer mínimo una pausa activa diaria. Yo recomiendo dos. Cuando yo tengo una sobrecarga laboral, como se los dije, y que es a menudo así, yo me tomo de 10 a 15 minutos en donde me reclino, me calmo. Algunas veces utilizo algún aceite esencial suave de lavanda, lo recomiendo, ¿verdad? Algo que me calme. Se coloca pues de pronto aquí en esta zona, en la zona del pecho, en la zona de la cervical o detrás de las orejas. Son cosas muy sencillas que nos permiten autorregularnos. Se puede aplicar entre las reuniones, antes y después de una decisión importante. A veces tenemos una tensión enorme y decimos, ok, ya va, déjame calmarme un momento, voy a hacer una pausa y después tomo esta decisión o hago este trabajo que está pesado.
¿sí? Y cuando detectamos fatiga, o sea, cuando vemos que de pronto estamos como un poquito atascados, decimos, "Bueno, déjame hacer una pausa y listo, ¿no? Aquí dice Verónica, hola, en áreas de producción con sonidos de maquinaria, ¿cómo podríamos aplicar este tipo de pausa activa? Esto me encanta. Verónica, me encantaría que nos pidieras a nuestro equipo una práctica, una charla complementaria o una capacitación para que podamos estudiar, nos reunimos y podamos estudiar juntas o con el equipo que corresponde en tu trabajo para hacer esto. ¿Cuál es tu entorno de trabajo? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el tipo de personal que tú tienes? ¿A qué se dedican? Y allí personalizamos estas prácticas, porque parecería, ¿verdad? Parecería un poco ridículo que tú pusieras a un trabajador, a un obrero de maquinaria pesada a hacer todo esto. Y no, resulta que no, que podemos hacerlo. Pero nosotros también podemos utilizar estrategias como tapar nuestros oídos, utilizar nuestras manos de cierta manera, utilizar cierto apoyo, ¿no? O hacer grabaciones, pregrabaciones, en donde tú le pongas al trabajador que se lo escucha, le haces una grabación semanal, cada 15 días o mínimo mensual, ¿verdad? Con una motivación particular de mindfulness para mantener esta motivación y este descanso en tu trabajador y no solamente hacer esta práctica mindfulness, sino hacer pausas activas, que es la liberación de ciertas zonas que son las que están más comprometidas en cada trabajo. No es lo mismo estar todo el día sentado, ¿verdad? Que va a haber una molestia en la lumbar, en la cervical y en la zona entre piernas y la zona de la ciática, que de personas que trabajan haciendo fuerza hacia adelante, cargando objetos. Entonces, cada una de esas personas va a tener un tipo de pausa activa especializada, ¿ok? Y bueno, no sé si con eso, Verónica, respondí un poquito a tu pregunta. Espero que sí, pero Sí, sí, no, claro. Gracias, Ale. con todo gusto, entonces estamos aquí para servirte, para alguna capacitación que usted quiera. Durante el tiempo que vamos a estar trabajando, hasta octubre, vamos a estar en estas labores, ¿ok? Y que son completamente gratuitas, eso es importante. Si alguna otra persona quiere preguntar, pues con todo gusto. Bien, entonces, ¿qué nos llevamos de esta sesión? Yo sé que lo he repetido mucho, pero es que acuérdense que no siempre vamos a estar repitiendo todo esto. Y la repetición es lo que genera la reconsolidación de la memoria. Que yo entienda cómo yo puedo aplicar esto sin leer nada. Entendemos que la política clara, una política clara, protege tanto a la empresa como a quienes la integran, ¿no? Y a quienes integran la empresa, al final termina beneficiando a la propia empresa, ¿no? Entonces va a proteger a las personas, le da una estructura a la empresa, ¿ok? Una responsabilidad hasta más cómoda. Va a garantizar la continuidad y la productividad y va a asegurar el cumplimiento normativo. Y también la revisión, o sea, si hay un conflicto, lo primero que tenemos que hacer, ok, se está haciendo todo este protocolo, ok, ya se hizo esto, ya se hizo esto, ya se hizo esto, ¿no? Por etapas, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, como siempre les digo, también pueden pedir estas charlas, comunicación no violenta de la empresa, que va a desarrollar estas habilidades para aprender a conversar con claridad, con empatía y responsabilidad, reduciendo tensiones y mejorando la colaboración. Es ideal para todos los niveles, por supuesto, ¿ok? Esta particularmente, pues, para los niveles más bajos y la de liderazgo consciente, pues, para los niveles más altos, que va a fortalecer esas competencias de liderazgo positivo, en escucha activa, retroalimentación constructiva y, ay, se me fue. Es que esto, ajá. Y el reconocimiento efectivo y gestión emocional. ¿Ok? Bien. Bueno, les doy mi más grande agradecimiento por la oportunidad de estar compartiendo este trabajo juntos. Y bueno, nuevamente recordarles que pueden solicitar atención psicológica gratuita, así como el apoyo en estas charlas y capacitaciones especializadas para su empresa. ¿Ok? Voy aquí a cortar un momentito para hacer nuestra despedida. Bueno, con esta charla estamos reforzando uno de los pilares más relevantes de la normativa 035, que es la formalización de la prevención mediante políticas claras y aplicables. La política interna bien diseñada no es simplemente un documento administrativo, es un documento público y es una herramienta de orden y coherencia institucional y de protección de la salud emocional.
Agradecemos profundamente su participación y compromiso en la implementación responsable de esta norma y les invitamos a acompañarnos en la próxima sesión del programa Viernes de Bienestar IMX el día 27 de febrero con la charla Obligaciones del Trabajador y el autocuidado psicológico, donde estaremos abordando la responsabilidad, la corresponsabilidad individual dentro de la cultura preventiva organizacional. Por mi parte, muchísimas gracias, su colaboradora en Bienestar Organizacional IMX, y muchísimas gracias también a nuestra fundación. Bueno, estimados, si quieren comentar algo.